¿Alguna vez has sentido que alguien en tu vida irradia oscuridad, aunque lo disimule con palabras dulces y gestos amables? La Biblia nos advierte claramente, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. 2 Corintios 11, 13, 14. Este pasaje revela una verdad profunda. No todo lo que parece bueno viene de Dios. Hay personas que han sido puestas en tu camino no para ayudarte, sino para destruir tu propósito, desviarte de tu fe y sembrar confusión. Hoy exploraremos cómo identificar a estos emisarios del enemigo que se camuflan entre nosotros. Te mostraremos cómo reconocer las señales espirituales que delatan su verdadera naturaleza y cómo proteger tu alma de su influencia. ¿Estás listo para entender lo que Dios tiene reservado para ti y abrir los ojos a la batalla espiritual que te rodea? Desde los tiempos antiguos, el enemigo no ha necesitado cadenas ni gritos para tomar posesión del corazón humano. Lo ha hecho con palabras suaves, con rostros agradables, con abrazos que ocultan dagas. El peligro no siempre se presenta con violencia. A menudo entra como una brisa sutil que parece inofensiva. Lo que parecía amistad, lo que parecía ayuda, lo que parecía conexión, comienza a sofocar tu espíritu poco a poco. Ya no sientes lo mismo cuando oras. Ya no te despiertas con ganas de buscar a Dios. Ya no fluyen las lágrimas en la presencia del Señor como antes. Algo se ha apagado y aunque no sabes exactamente qué, sabes que comenzó cuando esa persona llegó a tu vida. Este fenómeno no es nuevo. La palabra lo advirtió con claridad. Porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. 2 Corintios 11, 13, 14. No es exageración, es advertencia divina. Cuando una persona enviada por el enemigo entra en tu vida, no lo hace causando terror. Lo hace causando dependencia. Te hace sentir especial. Te escucha, te valida, te halaga. Pero con cada conversación, con cada encuentro, algo en ti se va entumeciendo. El entusiasmo que tenías por servir en tu iglesia comienza a disiparse. El deseo de leer la Biblia se vuelve esporádico. Empiezas a justificar cosas que antes discernías como incorrectas. Es solo una conversación, te dices. Es solo una opinión diferente. Pero en lo invisible se está librando una guerra por tu alma. Hay una historia en la Biblia que ilustra este patrón con fuerza. En Hechos 16, Pablo y Silas iban camino a la oración cuando una joven poseída por un espíritu de adivinación comenzó a seguirlos. Ella decía: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes les anuncian el camino de salvación. A simple vista, parecía que estaba proclamando la verdad. Sus palabras no eran incorrectas, pero su espíritu no era el correcto. Durante días los siguió, y aunque sus declaraciones eran ciertas, algo en el ambiente estaba distorsionado. Pablo discernió que no venía de Dios y finalmente reprendió al espíritu que la poseía. ¿Te das cuenta? No siempre el enemigo miente abiertamente. A veces dice la verdad con un propósito maligno. A veces usa el lenguaje de la fe para disfrazar un plan de contaminación. Cuando una persona en tu vida comienza a apagar tu luz espiritual, no lo hace criticando tu fe directamente. Lo hace llevándote a confiar más en sus palabras que en la voz de Dios. Lo hace sembrando pensamientos que suenan racionales, pero que niegan el poder del Espíritu. Empiezas a reemplazar los tiempos de oración por largas conversaciones con esa persona. Tus dudas comienzan a aumentar. Lo que antes era claridad en el espíritu, ahora es niebla emocional. Lo más peligroso es que no sientes miedo, sientes comodidad.
Ese es el veneno más letal del enemigo: envolverte con una falsa sensación de seguridad mientras te aleja, paso a paso, del propósito eterno que Dios trazó para ti. Jesús mismo advirtió sobre este tipo de influencias cuando dijo: guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Mateo 7:15. Este tipo de personas no son evidentes, son envolventes. Te hacen bajar la guardia, se mezclan con tu entorno espiritual, imitan tu lenguaje, incluso citan las escrituras, pero su fruto es otro. Te confunden porque sabes que dicen cosas correctas, pero al mismo tiempo algo en tu alma se va debilitando. Eso que sientes no es paranoia, es el Espíritu Santo advirtiéndote. Recuerdo el testimonio de una mujer que durante años tuvo una amiga que parecía ser un pilar en su vida. Compartían oración, asistían juntas a eventos cristianos, hablaban sobre Dios, pero con el tiempo esta mujer comenzó a sentirse distante de su esposo, irritada con sus hijos, indiferente con su iglesia. Empezó a cuestionar enseñanzas que antes la edificaban y a poner en duda a sus líderes espirituales. Cuando por fin abrió los ojos, se dio cuenta de que todas esas dudas y críticas habían sido sembradas sutilmente por esa amiga espiritual que se presentaba como guía, pero en realidad hablaba desde una raíz de amargura y rebelión. Cuando decidió cortar esa relación, experimentó un despertar. Sus tiempos de oración volvieron a ser intensos. Su hogar se llenó de paz. Esa influencia no era humana, era espiritual y venía disfrazada. El enemigo sabe que no puede destruir lo que Dios protege, pero sí puede debilitarte si tú permites que las voces equivocadas habiten tu entorno. Por eso, uno de los ataques más comunes es enviar personas con apariencia de bendición que en realidad traen contaminación. Pueden ser amistades nuevas o incluso gente de años. El tiempo no define el espíritu, el fruto sí. ¿Qué sucede en tu alma cuando esa persona aparece? ¿Qué sientes al estar con ella? ¿Hay paz o hay confusión? ¿Te sientes más fuerte o más apagado espiritualmente después de pasar tiempo juntos? Estas no son preguntas emocionales, son herramientas de discernimiento. El libro de Proverbios nos recuerda: el que anda con sabios, sabio será, mas el que se junta con necios será quebrantado. Proverbios 13:20. El entorno espiritual tiene poder de multiplicar lo que llevas dentro o de ahogarlo. Si el enemigo quiere apagar tu voz, no necesita atacarte directamente. Le basta con ponerte al lado de alguien que te haga dudar, que te robe el tiempo de búsqueda, que contamine tu atmósfera con chismes, críticas, desánimo o pasividad espiritual. Una palabra puede encender la fe, pero también una palabra puede apagarla. No es casualidad que Jesús se retiraba a lugares solitarios para orar, no porque odiara a la gente, sino porque entendía que su atmósfera debía ser preservada. Incluso en su círculo íntimo había vigilancia. En una ocasión, cuando Pedro intentó disuadir a Jesús de ir a la cruz, el maestro no dudó en reprenderlo con fuerza. Apártate de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Mateo 16:23. Pedro no era un demonio, pero en ese momento se convirtió en una boca para la estrategia del enemigo. Esto nos enseña que incluso personas cercanas pueden, sin saberlo, convertirse en canales de influencia maligna si no están caminando alineadas con el Espíritu. Tú no estás llamado a permitir en tu vida a toda persona que toque la puerta. La compasión no es lo mismo que el permiso. El amor no significa tolerar lo que apaga tu propósito. Dios te dio ojos espirituales, no solo para ver el bien, sino para identificar el mal aunque venga disfrazado. Cuando Elías se enfrentó a los profetas de Baal, no lo hizo con cortesía ni diplomacia, lo hizo con autoridad, porque entendía que esas voces eran instrumentos del infierno para contaminar la adoración del pueblo. Si tú no vigilas quién tiene acceso a tu corazón, terminarás llamando amistad a lo que en realidad es un sabotaje espiritual.
Hay personas que no te atacarán de frente, pero te llenarán de cansancio, harán que cuestiones tu llamado, te sugerirán que te tomes un descanso justo cuando más deberías avanzar, te harán sentir exagerado por querer vivir una vida santa, y si no tienes discernimiento empezarás a ceder, poco a poco, silenciosamente, hasta que un día te veas a ti mismo repitiendo frases que antes combatías, justificando decisiones que antes no considerabas y alejándote de tu diseño eterno. Pero hoy el Espíritu de Dios te llama a despertar, a abrir los ojos, a revisar tus conexiones, a mirar no lo que esa persona dice, sino lo que produce en ti. ¿Sientes libertad o confusión? ¿Te impulsa a buscar más de Dios o a quedarte cómodo en la mediocridad? ¿Te enciende o te apaga? No ignores esa alarma espiritual. No minimices esa incomodidad que sientes cada vez que estás con esa persona. Esa inquietud puede ser la voz de Dios, protegiéndote de una trampa disfrazada de relación. Hay momentos en los que el acto más espiritual que puedes hacer no es orar más, sino cortar una influencia. Jesús dijo: si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo. Mejor te es entrar en el reino de Dios con un solo ojo que teniendo dos ojos ser echado al infierno. Marcos 9:47. Este principio no se limita al cuerpo, aplica también a las relaciones. Si alguien te está llevando a enfriar tu fe, a debilitar tu compromiso, a poner en duda lo que Dios te mostró, esa relación no es de Dios. Puede que la ruptura duela, pero tu alma vale más. Dios no te llamó para vivir apagado, te llamó para arder con fuego santo, para brillar en medio de la oscuridad, para caminar con autoridad, sabiendo quién eres y hacia dónde vas. No permitas que una voz disfrazada te desvíe. Hoy es el día para recuperar tu discernimiento, para restaurar tu altar, para volver a arder. Porque si algo o alguien está apagando tu luz, no viene del cielo. Y lo que no viene del cielo no tiene lugar en tu propósito. ¿Lo sientes? Ese peso en tu espíritu, esa claridad que empieza a formarse, no es casualidad. Es el Espíritu Santo recordándote que tu atmósfera importa, que tu fe no es un juego y que cada persona en tu vida tiene un impacto, ya sea para bien o para mal. Hoy es el día de hacer limpieza espiritual, de retomar tu fuego, de cerrar las puertas correctas, porque cuando lo hagas, verás cómo tu espíritu vuelve a levantarse, cómo tus oraciones vuelven a fluir y cómo el cielo responde al corazón que se purifica. Hay una forma de alejamiento que no se siente como una caída. No hay escándalo, no hay ruptura visible, no hay negación abierta de la fe. Solo una distancia progresiva que se disfraza de cansancio, distracción o cambio de temporada. La persona sigue ahí, su presencia no parece peligrosa, habla con calma, comparte ideas que parecen racionales, ofrece compañía en momentos difíciles. Pero hay un detalle crucial. Desde que esa presencia se hizo constante en tu vida, tu comunión con Dios empezó a debilitarse. Dejaste de orar con el mismo fervor. La Biblia ya no te confronta como antes. El fuego interior ha sido reemplazado por una tibieza que se extiende, silenciosa, como niebla sobre el alma. No hubo una decisión consciente, pero hubo una desviación. Y esa desviación tuvo un punto de partida: la influencia de alguien que no vino de parte de Dios. En el libro de Génesis, la serpiente no obligó a Eva a rebelarse, no levantó la voz, no atacó con violencia, solo cuestionó con sutileza lo que Dios había dicho. Con que Dios os ha dicho: ¿no comáis de todo árbol del huerto? Génesis 3:1. Esa pregunta no fue una negación abierta, fue una insinuación, un cambio en el enfoque, una invitación a ver las cosas desde otra perspectiva. Eva no cayó por falta de información, sino por prestar atención a una voz que no tenía que escuchar. Esa es la estrategia del enemigo desde el principio.
No detener tu búsqueda de Dios por la fuerza, sino desviar tu atención a través de quienes siembran duda, relativismo o incluso espiritualidad distorsionada. Cuando alguien llega a tu vida y comienza a ser una voz recurrente, debes observar si esa voz te conecta más con Dios o te distrae. Porque hay personas que no te alejan con declaraciones directas, sino con distracciones progresivas. Transforman tu enfoque espiritual en un diálogo constante sobre tus emociones, tus heridas, tus conflictos con otros. Sustituyen la oración por conversaciones, reemplazan la verdad por opiniones. Y tú, sin darte cuenta, dejas de alimentarte del manantial puro de la palabra para nutrirte de aguas contaminadas que se presentan como sabiduría. El apóstol Pablo confrontó este tipo de desviaciones en su carta a los Gálatas. Él les escribe con un tono de urgencia: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Gálatas 1:6. Ellos no habían abandonado la fe con una decisión escandalosa, solo habían comenzado a seguir otra enseñanza, una voz distinta, una influencia que los movió sutilmente del centro de la verdad hacia una distorsión. Y esa distorsión fue suficiente para que Pablo la llamara apostasía. No importa cuán mínima parezca la desviación, si no te acerca más a Cristo, te aleja de Él. Muchos confunden presencia espiritual con presencia emocional, pero no todo lo que te hace sentir mejor emocionalmente te edifica espiritualmente. Hay personas que ofrecen consuelo, pero ese consuelo viene acompañado de consejos que contradicen las Escrituras. Te invitan a sanar, pero su idea de sanidad excluye la confrontación del pecado. Te impulsan a hablar, pero te alejan del altar. Y tú, buscando alivio, aceptas una guía que no te conduce a la cruz, sino a una versión adaptada del Evangelio que acomoda tus heridas en lugar de sanarlas con la verdad. Jesús habló de esto con claridad. En Juan 8:31-32 dijo a los judíos que habían creído en Él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. La libertad verdadera no proviene de sentirnos comprendidos por personas, proviene de permanecer en su palabra. Y cualquier voz que te aleje de esa permanencia, aunque suene empática, aunque se disfrace de comprensión, aunque tenga apariencia de espiritualidad, es una trampa disfrazada. La esclavitud espiritual no siempre viene en forma de pecado evidente. A veces viene en forma de relación que neutraliza tu búsqueda. Cuando el profeta Elías huyó al desierto, experimentó una profunda crisis. Pero fue en medio de ese desierto que Dios le habló, no a través del viento fuerte, ni del terremoto, ni del fuego, sino a través de un silbo apacible. Vino Reyes 10:19-12. El silencio sagrado fue el medio por el cual Elías volvió a escuchar la voz de Dios. Ese pasaje revela una clave poderosa. Para escuchar con claridad, hay que silenciar las voces equivocadas. Y muchas veces esas voces son humanas, amables, cercanas, aparentemente inofensivas, pero con la capacidad de nublar la frecuencia del cielo si se les da acceso constante. No todas las relaciones humanas son canales de revelación divina. Algunas son interferencias, no porque sean malas en esencia, sino porque no fueron asignadas por Dios para tu vida. Hay momentos en los que una amistad, un vínculo o una conversación reiterada puede convertirse en el ancla que detiene tu avance. No con gritos ni ataques, sino con argumentos sutiles que reemplazan la convicción con razonamiento. Y tú, sin darte cuenta, intercambias la verdad eterna por lógica emocional. En 2 Timoteo 4:3-4, Pablo profetiza una realidad que se ha manifestado en todas las generaciones. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias,
y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Esto no se refiere solo a multitudes, también puede aplicarse al corazón individual que, al rodearse de voces que validan sus heridas, pero no lo dirigen al arrepentimiento, termina construyendo un evangelio a su medida. Esa construcción personal de la verdad siempre comienza con una relación que reemplaza el altar por el diálogo humano. Y aunque parezca inofensivo, ese es el inicio del extravío. Hay una urgencia espiritual en examinar quién está influenciando tu vida. No desde la sospecha, sino desde el discernimiento. La persona que más impacta tu día a día no es aquella que más grita, sino la que más acceso tiene a tus pensamientos. Y si esa voz constante no te conduce al arrepentimiento, a la búsqueda ferviente de Dios, a la lectura de la palabra con hambre, entonces no importa cuán amable sea, es una influencia demoníaca. Porque el enemigo no siempre se presenta como oposición, sino como distracción. No siempre niega la verdad, a veces la sustituye. El apóstol Juan lo expresa con contundencia: no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Primero Juan 4:1. Esa prueba no es un acto emocional, es espiritual. Y el criterio es claro: todo lo que no confiesa a Cristo como Señor, todo lo que no afirma su palabra, todo lo que no te lleva a la obediencia, es un espíritu contrario. No importa si viene con sonrisa, no importa si parece entenderte mejor que nadie. Si esa influencia no te confronta con la verdad del Evangelio, no viene del cielo. El pueblo de Israel enfrentó esta dinámica muchas veces. Cuando Moisés subió al monte, el pueblo se impacientó y permitió que otras voces lideraran. Terminaron fabricando un becerro de oro, convencidos de que necesitaban una nueva forma de adoración. No fue una rebelión violenta, fue una desviación provocada por la ausencia de dirección espiritual. Y en esa ausencia, las voces humanas ocuparon el lugar que solo Dios debía tener. El resultado fue idolatría, porque todo lo que reemplaza la voz de Dios, aunque se disfrace de ayuda, termina convirtiéndose en un ídolo. En la actualidad, ese becerro no se ve como una estatua de oro. Se manifiesta en la exaltación de relaciones que ocupan el lugar de la intimidad con el Espíritu Santo. En la admiración de personas que, sin ser conscientes, nos alejan de la dependencia divina y nos arrastran a una vida guiada por emociones. Y cuando esa dependencia emocional reemplaza la dependencia espiritual, la caída es inevitable. Porque el alma no fue diseñada para vivir sostenida por relaciones humanas, sino por la presencia de Dios. Por eso, el llamado no es a sospechar de todos, sino a evaluar con claridad. La pregunta no es si esa persona es buena. La pregunta es si esa persona te está acercando al corazón de Dios o te está distrayendo con versiones diluidas de su verdad. El discernimiento no se basa en apariencias, sino en fruto espiritual. Y si el fruto de esa relación es confusión, tibieza, abandono de hábitos espirituales, disminución del fuego interior, esa no es una relación que proviene del cielo. El camino del discipulado no admite voces que contradigan la cruz. Jesús dijo: el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Lucas 9:23. Todo lo que impida esa negación, todo lo que alimente tu orgullo herido, todo lo que reemplace la rendición con autocompasión, es un impedimento. Y ese impedimento puede tener nombre, rostro y palabras dulces, pero si no te lleva a la cruz, te está alejando del camino. Hoy el Espíritu de Dios llama al examen, a la revisión espiritual de tus vínculos, a la evaluación de quién tiene acceso constante a tu mente y a tu corazón, porque lo que escuchas a diario moldea tu percepción, y tu percepción determina tu dirección. No te distraigas con adornos, no te dejes engañar por envoltorios. Examina el contenido. ¿Esa voz te impulsa a buscar a Dios? ¿Te confronta con la palabra? ¿Te lleva a rendir tu corazón o lo fortalece en su dureza? No se trata de juzgar,
Se trata de preservar tu comunión. No se trata de cortar por miedo. Se trata de discernir por obediencia. Porque tu llamado es demasiado valioso como para ponerlo en manos de quienes, con palabras dulces, apagan tu hambre espiritual. La búsqueda de Dios no puede ser negociada. El altar no puede ser reemplazado. La verdad no puede ser diluida. Y el fuego que Dios puso en ti no puede ser sofocado por influencias disfrazadas de apoyo. Este es el momento para volver a oír su voz, para limpiar el altar, para silenciar lo que desvía. Porque solo cuando su palabra vuelve a ocupar el centro, el alma se alinea con el cielo y la luz que parecía haberse apagado comienza a resplandecer con fuerza renovada. Hay influencias que no esclavizan con violencia, sino con dependencia emocional. Presencias que no levantan cadenas físicas, pero atan el alma con exigencias disfrazadas de afecto. Este tipo de vínculos no se manifiestan con agresividad directa, sino con una constante necesidad de atención, con demandas sutiles de compañía, con silencios prolongados que castigan, con preguntas manipuladoras que te hacen dudar de tu integridad espiritual. Es una relación donde tú das, sostienes, escuchas, calmas, animas, y sin embargo, nunca es suficiente. Siempre hay una queja, una ausencia que se interpreta como traición, una corrección que es tomada como ataque. El vínculo deja de ser libre y se convierte en una carga, en una presión espiritual que consume tu energía, tu tiempo y tu enfoque. Cuando una persona en tu entorno empieza a exigir tu presencia como si le pertenecieras, cuando toda tu atención se centra en su estado emocional y no en tu crecimiento espiritual, entonces no estás ante una relación sana, sino frente a una estrategia de desgaste. El alma no fue creada para ser el depósito permanente de los conflictos ajenos, ni para cargar con responsabilidades que solo Dios puede sostener. Y sin embargo, muchas veces se permite ese intercambio, porque el enemigo no se presenta solo para destruir desde afuera, también quiere agotar desde adentro. Su táctica es colocar a personas que parecen necesitar tu ayuda, pero que en realidad están diseñadas para absorber tu fortaleza espiritual hasta que no quede impulso para buscar a Dios. Jesús enseñó que el mandamiento más importante era amar al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Y el segundo, amar al prójimo como a ti mismo. Pero la secuencia es reveladora. El amor a Dios precede al amor al otro. Si una relación te obliga a invertir más energía en sostener a alguien emocionalmente que en obedecer a Dios con todo tu ser, entonces el orden ha sido alterado. Esa inversión desmedida no es un acto de amor, es una distorsión espiritual, y detrás de esa distorsión puede estar operando una influencia que no proviene del cielo. En el Evangelio de Lucas capítulo 10 se narra la historia de Marta y María. Mientras Jesús enseñaba, María se sentó a sus pies y escuchaba su palabra, mientras Marta se ocupaba en los quehaceres, afanada, alterada, llena de exigencia. Marta se acercó a Jesús para quejarse. Señor, ¿no te importa que mi hermana me haya dejado sola sirviendo? Dile que me ayude. Pero la respuesta de Jesús fue clara. Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Esta escena revela cómo incluso alguien cercano puede ejercer presión emocional injusta, tratando de arrastrarte a su ansiedad, a su manera de vivir, a su ritmo desordenado. Jesús no cedió a esa manipulación. Él honró la decisión de María de permanecer enfocada en lo eterno, porque la necesidad emocional de otros no puede sustituir el llamado a permanecer en su presencia. Las personas que absorben emocionalmente no siempre lo hacen con intención consciente.
pero eso no las exime del efecto espiritual que provocan. No todo lo que agota es malicia deliberada. A veces es simple desorden, pero ese desorden puede ser la plataforma perfecta para que el enemigo robe tu tiempo, tu energía, tu fuego interior. Cuando pasas más tiempo gestionando las emociones de otro que edificando tu propia fe, has caído en una red invisible. Porque la verdadera ayuda nunca debería ser a costa de tu altar. Nunca deberías tener que sacrificar tu tiempo de oración para apagar fuegos ajenos que se reavivan una y otra vez, no por falta de ayuda, sino por falta de obediencia a Dios. Pablo advierte en 2 Tesalonicenses 3, 11, 13 sobre algunos que viven desordenadamente, que no trabajan y que andan de casa en casa como ociosos. Y concluye: a los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo que, trabajando sosegadamente, coman su propio pan. Y vosotros, hermanos, no os canséis de hacer el bien. Pero hay una diferencia entre hacer el bien y permitir que otros vivan a expensas de tu energía espiritual. El bien no es codependencia. El bien no es someter tu llamado a las exigencias de alguien que no quiere crecer, sino que quiere que tú cargues con su inmadurez. Los vínculos demoníacos no siempre se manifiestan con palabras duras. A veces vienen cargados de necesidad emocional constante. Reclaman tu atención bajo la bandera del afecto. Piden ayuda con un tono de urgencia perpetua. Pero cada vez que te acercas a ellos, no se produce edificación. Se produce agotamiento. No hay transformación, solo más peso, más exigencia, más culpa si decides tomar distancia. Si la relación fuera saludable, habría libertad. Pero en estos casos, si te alejas, eres acusado de abandonar, de fallar, de no tener amor. Ese sentimiento de culpa no viene de Dios, porque el amor de Dios no se construye sobre manipulación emocional. Isaías 40, 29 dice que Dios da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Pero hay un tipo de cansancio que no proviene del servicio ni del trabajo, sino del desgaste que producen las relaciones tóxicas. Cuando das más allá de lo que Dios te ha pedido, terminas vaciándote. Y ese vacío no se llena con afecto humano, sino con restauración divina. Pero para que esa restauración llegue, primero hay que cerrar la fuente de fuga. Mientras mantengas la puerta abierta a personas que consumen tu alma con su inestabilidad, no experimentarás plenitud. Porque el aceite del Espíritu no se deposita en vasijas rotas por consentimiento. El pueblo de Israel, en su caminar por el desierto, tuvo que cargar con la queja constante de aquellos que, aunque fueron liberados de Egipto, nunca salieron espiritualmente de la esclavitud. Murmuraban, exigían, desestabilizaban al campamento. Su actitud generaba cansancio en los líderes, desviaba la atención de la visión y producía desgaste espiritual. No fue una guerra externa la que provocó el mayor desgaste de Moisés. Fue la presión interna de un pueblo que no quería crecer. Esa misma dinámica se reproduce en muchas relaciones personales. El enemigo no necesita atacar desde afuera si puede colocar a alguien cerca de ti que te mantenga emocionalmente agotado, frustrado, sin fuerza para avanzar. El amor bíblico no se impone, no obliga, no demanda más allá de los límites que Dios ha establecido. 1 Corintios 13 describe el amor como paciente, benigno, que no busca lo suyo, que no se irrita, que no guarda rencor. Cuando una relación se basa en la exigencia constante, en el chantaje emocional, en la crítica por establecer límites, entonces no es amor, es manipulación espiritual. Y quien opera bajo esa manipulación, aunque no lo sepa, está siendo instrumento del enemigo para apagar tu luz. Jesús enseñó a amar a los demás, pero nunca permitió que las expectativas humanas definieran su dirección. En varias ocasiones, multitudes lo buscaron, pero él se apartaba para orar. Incluso cuando sus discípulos querían retenerlo en un lugar, él decía:
es necesario que también a otras ciudades anuncie el evangelio del reino de Dios, porque para esto he sido enviado. Lucas 4:43. Él sabía que su tiempo y su energía debían estar alineados al propósito, no a la necesidad de todos. Esa claridad es necesaria en tu vida. Si alguien te exige más atención de la que puedes dar sin afectar tu altar, esa demanda es ilegítima. No importa cuán cercana sea la relación. El corazón humano, si no está rendido a Dios, tiende a convertir en ídolo cualquier fuente constante de afecto o atención. Cuando una persona te exige ocupar el lugar que solo Dios puede llenar en su vida, te está entregando una carga que no te corresponde. Y si aceptas esa carga, te conviertes en un reemplazo de Dios, lo cual no solo es injusto para ti, sino destructivo para ambos. Porque nadie puede sostener a otro sin agotarse si no está sostenido primero por el Espíritu. Hay una diferencia clara entre ayudar a alguien en necesidad y permitir que tu vida gire en torno a su desequilibrio. Lo primero es misericordia, lo segundo es una trampa. Dios nunca pidió que renuncies a tu paz interior para calmar el caos emocional de otro. El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y dominio propio. Gálatas 5:22-23. Si tu relación con alguien no produce este fruto, sino ansiedad, agotamiento, culpa y confusión, entonces esa relación no está siendo guiada por el Espíritu Santo. El discernimiento no es una opción, es una necesidad, porque el enemigo seguirá utilizando personas para mantenerte distraído, desgastado y emocionalmente atado. Pero cuando te vuelves consciente, cuando reconoces que esa presión emocional no es parte del diseño de Dios para ti, entonces puedes comenzar a cortar esas ataduras. No por dureza, sino por obediencia. No por frialdad, sino por sabiduría. Porque cuidar tu alma también es obedecer a Dios. Y proteger tu altar también es amar a tu prójimo desde la verdad. El llamado hoy es a liberar tu corazón de vínculos que te esclavizan emocionalmente. A discernir quién te exige lo que solo Dios puede darte. A cortar con la culpa que paraliza. Porque el amor que viene del cielo edifica, pero nunca destruye. Confronta, pero no manipula. Restaura, pero no agota. Y si alguien en tu vida está operando como un canal de agotamiento emocional, esa persona no fue enviada por Dios, sino infiltrada por el enemigo para robar tu energía, tu enfoque y tu llamado. Hoy es el momento de recuperar tu fuerza, de cerrar las puertas a toda demanda emocional que no honra tu propósito y de volver a caminar con libertad, sin culpa, sin presión, con la paz que solo el Espíritu Santo puede dar. Hay presencias que no llegan con ruido, pero alteran la atmósfera con su mera existencia. Donde antes reinaba la paz, empieza a manifestarse la confusión. Donde había claridad, se instala la duda. Lo que antes fluía con gozo y sencillez, ahora se enreda en discusiones, en malentendidos, en tensiones invisibles que roban la serenidad del alma. Todo cambia, pero no con una causa evidente. Solo hay un factor nuevo, una persona cuya cercanía trastorna sin que lo notes de inmediato. Su voz no siempre grita, pero interrumpe. Su actitud no siempre confronta, pero divide. Su presencia no siempre acusa, pero desequilibra. Y mientras tú intentas mantener la armonía, ellos plantan el desorden con apariencia de discernimiento. Usan la palabra verdad como si fuera una espada, pero no para edificar, sino para desgarrar. Cuando el enemigo desea romper un ambiente que ha sido construido por la presencia de Dios, no siempre envía persecución externa. Muchas veces introduce una voz interna, camuflada en el círculo cercano, que siembra división en nombre de la sinceridad, que genera sospechas en nombre de la revelación, que cuestiona lo establecido no por celo santo, sino por una raíz de descontento que se disfraza de justicia. Ese tipo de caos no necesita volumen, solo necesita permiso. Y cuando se le da espacio, se reproduce, contagia, crece.
no porque tenga la razón, sino porque encuentra corazones sin vigilancia. La paz no es simplemente la ausencia de conflicto, es una atmósfera espiritual que nace de la presencia de Dios. Es fruto, no casualidad. Gálatas 5:22 declara que la paz es parte del fruto del Espíritu. Cuando una relación irrumpe esa paz de manera constante, cuando altera el fluir del Espíritu, cuando introduce ruido espiritual en lo que antes era armonía, entonces no importa cuán bíblicas parezcan sus palabras, su fruto la condena. Jesús fue claro al respecto. Por sus frutos los conoceréis. Mateo 7:16. No por sus intenciones, no por sus argumentos, no por su lenguaje, por el resultado espiritual que dejan a su paso. En la Biblia, Dios siempre ha valorado el orden. Desde la creación, cuando la tierra estaba desordenada y vacía, lo primero que hizo el Espíritu fue moverse sobre las aguas. Luego Dios habló y empezó a separar, a poner límites, a establecer espacios. Hágase la luz, sepárense las aguas, produzca la tierra. Cada palabra restauraba el orden. Cada acción divina establecía estructura. El caos es lo opuesto al carácter de Dios. Donde reina el desorden espiritual, donde no hay alineamiento, donde los límites se cruzan sin discernimiento, no hay gobierno del Espíritu Santo. Y si no gobierna el Espíritu, hay otro espíritu operando. En 1 Corintios 14:33 leemos: Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Esta afirmación no es opcional, es absoluta. Donde hay confusión recurrente, donde reina la falta de dirección, donde las voces se contradicen, donde el alma se siente agitada, ese lugar no ha sido gobernado por Dios. Cuando una persona, por muy cercana que sea, introduce confusión constante en tus decisiones, en tus relaciones, en tu visión, en tu percepción espiritual, entonces es necesario identificar que detrás de esa voz puede haber una intención infernal disfrazada de consejo. En el libro de Números, cuando Moisés envió a los 12 espías a reconocer la tierra prometida, 10 de ellos regresaron con un informe cargado de temor. Hablaron de gigantes, de ciudades fortificadas, de imposibilidades. Pero no fue un simple reporte, fue una semilla de caos. Su discurso desanimó al pueblo, apagó la fe colectiva, sembró desesperanza. Solo 2, Josué y Caleb, hablaron conforme a la promesa de Dios. Lo que distingue a la voz que proviene del cielo de aquella que nace del enemigo es su capacidad de fortalecer la fe, no de destruirla, de alinear con el propósito, no de desconectarte. Cuando una voz, en nombre de la realidad, te aleja de la fe, no está hablando desde el Espíritu de Dios, sino desde la carne, o peor aún, desde una influencia espiritual ajena. El caos disfrazado de verdad tiene una característica particular. No busca restaurar, busca exponerte. No busca edificar, busca controlar. Usa la corrección como instrumento de poder, no como camino de redención. Y cuando tú reaccionas con incomodidad, se te acusa de no soportar la verdad. Pero en realidad, lo que te incomoda no es la verdad, es el espíritu con el que ha sido pronunciada. El Espíritu Santo convence, pero no condena. El Espíritu guía, pero no controla. El Espíritu revela, pero no impone. Cuando una voz introduce desorden apelando a la verdad, pero no tiene el fruto del Espíritu, entonces esa verdad es un instrumento manipulado por el enemigo. Satanás citó la Escritura cuando tentó a Jesús en el desierto. No usó mentiras abiertas, usó versículos. Pero Jesús, lleno del Espíritu, discernió el propósito detrás del texto. Porque la palabra sin el espíritu correcto puede convertirse en un arma de manipulación. Lo que el enemigo busca no es solo que se escuche su versión. Lo que quiere es provocar desorden espiritual, interrumpir la paz, romper la armonía, separar lo que Dios unió. Y si tiene que usar la verdad para hacerlo, la usará. El espíritu de división opera en ambientes donde la autoridad ha sido debilitada.
Cuando el corazón empieza a escuchar voces que parecen sabias, pero que cuestionan constantemente a quienes han sido puestos por Dios para liderar, entonces se abre una grieta. Y esa grieta se convierte en puerta. A partir de ahí, el caos se filtra, no con explosiones, sino con susurros, con sugerencias, con preguntas como: ¿y si no está tan mal? ¿Y si ellos se equivocan? ¿Y si tú ves algo que otros no ven? Esa estrategia no es nueva. Fue la misma que usó Absalón, hijo de David. Él se colocaba en la puerta de la ciudad y decía a los israelitas: si yo fuera juez en la tierra, todos los que tuvieran pleito o causa vendrían a mí, y yo les haría justicia. Y Samuel 15:4. Con palabras dulces robaba el corazón del pueblo, no con confrontación directa, sino con carisma, con insinuaciones, con una falsa compasión que escondía su ambición. El caos no siempre se manifiesta en grandes peleas. A veces se expresa en una atmósfera pesada, en reuniones donde ya no hay libertad, en conversaciones donde ya no fluye la gracia, en cultos donde la presencia de Dios parece apagada sin explicación. Y cuando rastreas el inicio de ese cambio, descubres que hubo una nueva voz, una nueva actitud, una nueva presencia que comenzó a alterar el ambiente. Si esa persona es constante en tu vida y tú comienzas a experimentar conflicto, donde antes había gozo, sospecha, donde antes había unidad, rigidez, donde antes había sensibilidad, entonces no estás ante un simple cambio de estación espiritual. Estás bajo un ataque de desorden disfrazado de discernimiento. Pablo advirtió a la iglesia de Roma diciendo: os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de ellos, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. Romanos 16, 17, 18. Esas suaves palabras, esas lisonjas, son estrategias del enemigo para introducir caos a través del carisma. El lenguaje puede ser pulido, la presentación impecable, pero el fruto no miente. Y si el resultado es desorden, esa influencia no proviene de Dios. La unidad no es uniforme, pero siempre produce armonía espiritual. Donde hay verdaderas diferencias guiadas por el Espíritu, hay respeto, edificación mutua, crecimiento. Pero donde hay espíritu de confusión, hay tensión, desacuerdo constante, resistencia al liderazgo y una lucha por controlar el discurso. El enemigo no quiere simplemente hablar, quiere dominar la narrativa, quiere poner en duda la dirección espiritual, quiere que todo lo que fluía en paz ahora se someta a su ritmo de agitación. Cuando el caos se instala en tu entorno, debes discernir si hay alguien que ha traído esa disonancia. Y si esa persona, al ser confrontada, se justifica en la verdad que proclama, debes recordar que la verdad de Dios nunca destruye el orden de Dios. La corrección que viene del cielo siempre busca restaurar, nunca exhibir. Siempre busca edificar, nunca dividir. Siempre fortalece el altar, nunca lo contamina. La paz es un testigo del Espíritu. Cuando se pierde sin explicación, es señal de que algo ha sido contaminado. Hoy el llamado es a revisar tu entorno espiritual, a reconocer si hay alguien cuya presencia altera tu atmósfera de paz, a discernir si detrás de las palabras sabias hay un corazón rebelde, a identificar si la verdad que proclaman es realmente de Dios o solo un disfraz para introducir desorden, porque Dios no opera en el caos. Él crea, Él ordena, Él establece. Y donde Él habita hay paz, dirección, descanso, unidad. Cuando se abre la puerta al caos, el propósito de Dios comienza a desdibujarse. La visión se torna borrosa,
las relaciones se tensan, la fe se vuelve pesada, pero cuando decides cerrar esa puerta, cuando confrontas con la autoridad que Dios te ha dado, cuando restauras el orden espiritual, la presencia de Dios vuelve a descender con poder, porque Él no habita en medio de la confusión, sino en la armonía del Espíritu. El enemigo no podrá prevalecer donde la paz de Dios es preservada. Y toda lengua que se levante para sembrar caos será silenciada por la verdad que no divide, sino que libera. Hay una mirada que no busca aprender, sino infiltrar. Una observación que no nace del deseo de crecer, sino de la intención de imitar para corromper. No todos los que te observan lo hacen por admiración sincera. Algunos te estudian con precisión calculada, repiten tus palabras, adoptan tu lenguaje, usan tus expresiones, parecen alinearse contigo, pero no caminan con el mismo espíritu. Su presencia no edifica, su cercanía no inspira, solo reproducen la forma, pero no portan la esencia. Esta estrategia no es nueva, es antigua como la rebelión, porque quien quiere confundir, primero necesita parecerse a lo que quiere falsificar. El enemigo no opera solamente con oposición directa, también imita. Su objetivo no es solo crear resistencia, sino confusión. Imitar lo santo para infiltrar lo impuro. Reproducir gestos externos para introducir una agenda invisible. En el libro de Éxodo, cuando Moisés y Aarón se presentan ante Faraón, Dios transforma la vara de Aarón en serpiente. Pero los magos de Egipto hacen lo mismo con sus encantamientos y también convierten sus varas en serpientes. Éxodo 7, 10, 12. No era el mismo poder, pero el efecto parecía igual. No era la misma fuente, pero el resultado inicial engañaba. Sin embargo, la serpiente de Aarón devoró a las otras. El principio espiritual es claro. Lo falso puede imitar, pero jamás podrá sostener lo eterno. Lo genuino prevalece, aunque lo falso se le parezca por un tiempo. Cuando una persona te observa con demasiada atención, cuando empieza a repetir lo que haces, cuando sus palabras parecen una versión distorsionada de las tuyas, no estás ante admiración, sino ante duplicación con intenciones ocultas. Esa persona no busca comunión, busca oportunidad. Está esperando el momento en que su semejanza contigo le dé autoridad para intervenir, opinar, influir. No fue enviada para sumar, sino para desplazar, para colocarse en tu sombra y desde ahí establecerse. Su lenguaje espiritual no es producto de intimidad con Dios, sino de observación humana. Y como no porta revelación, solo reproduce información. En el Evangelio de Mateo, Jesús habla de los falsos profetas que vienen vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. No dice que vienen como lobos, dice que vienen disfrazados. Esto implica que su apariencia no es amenazante, que su forma es familiar, que su tono parece conocido. Es en esa familiaridad donde muchos bajan la guardia. Porque se parece, entonces debe ser seguro. Porque suena como la verdad, entonces debe tener buena intención. Pero la verdad no se mide por lo que suena, sino por lo que produce. Si la imitación trae confusión, si en lugar de paz trae competencia silenciosa, si en lugar de crecimiento provoca tensión interior, entonces no proviene del mismo espíritu. El apóstol Pablo enfrentó este problema en múltiples ocasiones. En su carta a los Gálatas, denuncia a quienes predicaban otro evangelio, no porque fuera completamente distinto, sino porque estaba mezclado. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Gálatas 1:7. La perversión más peligrosa no es la que destruye la forma, sino la que la conserva y altera el contenido. El imitador espiritual no destruye lo externo, lo copia. Pero la fuente de su inspiración no es el cielo, sino una intención de usurpar
de generar credibilidad sin proceso, de ganar influencia sin cruz. Este tipo de personas no siempre operan con agresión. Su arma es la sutileza. Se acercan como discípulos, pero cargan ambición. Se muestran disponibles, pero su fidelidad es circunstancial. Mientras les conviene parecerse a ti, lo harán. Pero cuando no logren ocupar tu lugar, intentarán erosionarlo desde dentro. Jesús vivió esto en carne propia. Judas caminó con él, escuchó sus enseñanzas, vio sus milagros. No se quedó fuera. Se sentó a la mesa, compartió el pan y fue en esa cercanía donde tramó su traición. La traición más profunda no viene desde la distancia, sino desde la cercanía que se disfraza de lealtad. Quien te imita sin tener tu raíz, terminará resistiendo lo que portas, porque lo que Dios deposita en alguien no puede ser copiado sin morir al yo. Y el imitador no quiere morir, solo parecer. No quiere transformación, solo acceso. Su deseo no es el proceso, sino el puesto. Pero el ministerio no se hereda por cercanía, se recibe por obediencia. Y lo que se construye sin base espiritual firme no resiste el fuego del tiempo. La palabra de Dios te capacita para discernir. Te revela cuando una voz es réplica vacía. Te da autoridad para identificar qué tipo de fruto está brotando. Porque por mucho que se parezca, lo falso no tiene vida. No sana, no transforma, no libera. Solo entretiene por un tiempo y luego confunde. Pero tú no fuiste llamado a coexistir con esa confusión. Fuiste llamado a encender la verdad, a permanecer firme cuando el disfraz cae, a no pactar con quien quiere imitar lo sagrado sin haber sido consagrado. Quien te observa para confundirte no es parte de tu propósito. Es una interferencia espiritual que debe ser desenmascarada con discernimiento, no con miedo. Porque cuando se expone la raíz, la imitación pierde su poder, y lo que parecía una amenaza se convierte en evidencia de que la unción no se falsifica. Solo se recibe de lo alto, con quebranto, fuego y cruz. No temas a quien te imita, teme a permitir que su presencia contamine tu enfoque. La verdad que portas hablará más fuerte que cualquier eco vacío. Cuando decides alejarte, es cuando realmente se revela lo que esa persona llevaba dentro. Mientras accedes a sus demandas, mientras permites su presencia, mientras no confrontas la manipulación, todo parece estable. Pero basta con que te levantes, con que tomes distancia, con que empieces a cerrar el acceso y el verdadero espíritu se manifiesta. Las palabras suaves se transforman en acusaciones. La cercanía fingida se convierte en frialdad calculada. Lo que parecía dependencia emocional se revela como control espiritual. Y tú, que buscabas restaurar tu paz, ahora eres blanco de críticas, de rechazo, de ataques que intentan doblegar tu voluntad. Ese cambio repentino no es una reacción humana, es una manifestación demoníaca ante la pérdida de territorio. El enemigo no tolera que alguien se libere, porque una persona libre se convierte en amenaza. Una persona que corta vínculos de manipulación se vuelve un testimonio vivo de que el poder del Espíritu Santo es superior a cualquier lazo opresivo. Por eso, cuando decides romper una relación que el infierno utilizaba para drenarte, para frenarte o para desviarte, se desata una resistencia espiritual. Las reacciones intensas, la difamación, la manipulación emocional son parte del último intento por retenerte en esa atadura. Pero esa presión solo confirma que el paso que diste fue necesario. En el libro de Nehemías, cuando el siervo de Dios comenzó la obra de restauración de los muros de Jerusalén, los enemigos no atacaron de inmediato. Primero se burlaron, luego intentaron engañarlo con palabras, pero cuando vieron que no podían detenerlo, conspiraron para hacerle daño. La estrategia siempre es progresiva. Mientras obedeces a Dios en silencio, el enemigo observa.
Pero cuando tus acciones comienzan a desmantelar lo que Él había edificado en tu contra, entonces viene el ataque directo. Porque cortar con una influencia demoníaca no es solo una decisión emocional, es una declaración espiritual de independencia. Y el infierno no renuncia sin resistencia. El apóstol Pablo lo vivió intensamente. En sus cartas habla de personas que lo acompañaban por un tiempo y luego lo abandonaban o incluso lo atacaban. Menciona a Alejandro el calderero, que le causó muchos males, y advierte que el Señor le pagará conforme a sus obras. También dice que en su primera defensa nadie estuvo a su lado, sino que todos lo desampararon. Cuando decides mantenerte firme en la verdad, muchos se alejan, y algunos de los que se alejan regresan con intenciones de herirte, porque no soportan ver que tu vida continúa, que tu fe se fortalece, que tu alma se expande en libertad. No soportan la evidencia de que su influencia no era imprescindible, sino destructiva. Pero Isaías 54:17 es una promesa eterna. Ninguna arma forjada contra ti prosperará, y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esa palabra no garantiza ausencia de ataque, pero sí garantiza que el ataque no tendrá éxito. Porque cuando decides cortar lo que te ataba, el cielo pelea por ti. El Espíritu de Dios rodea a los suyos con protección, con discernimiento, con sabiduría para no caer en provocaciones y con poder para mantenerse firmes en medio de la tormenta. No se trata de orgullo, se trata de obediencia. No es rebeldía, es santidad. Y la santidad incomoda a quienes quieren manipular desde la carne. La verdadera paz no viene de ceder, viene de obedecer. Y si para obedecer a Dios debes alejarte de quienes, al perderte, reaccionan con violencia verbal o espiritual, entonces debes hacerlo con firmeza. Porque el ataque no es personal, es estratégico. Lo que el enemigo busca es hacerte retroceder, sembrarte culpa, hacerte dudar de la dirección que el Espíritu te dio. Pero cuando tú permaneces, cuando no cedes, cuando te mantienes en la verdad, aunque eso implique críticas y rechazo, entonces la atmósfera empieza a limpiarse. La libertad se establece, el fuego de Dios crece y la influencia de lo oscuro se disuelve por completo. No todos soportan perder el control, y cuando descubres que alguien solo te amaba en la medida en que podía controlarte, has identificado una fuente de contaminación espiritual. Porque el amor de Dios no se ofende por tu libertad. Al contrario, se alegra cuando decides caminar en verdad. Y todo aquel que no celebra tu libertad en Cristo es porque nunca estuvo interesado en tu alma, sino en tu sometimiento. No hay batalla más silenciosa y más letal que aquella que se libra en los vínculos que permitimos cerca del alma. El enemigo no necesita entrar por la puerta si alguien con acceso al corazón ya le ha abierto paso. Pero lo que hoy Dios quiere revelarte no es solo cómo identificar la oscuridad disfrazada, sino cómo blindar tu entorno con la presencia del Espíritu. Porque no se trata solo de cortar lazos, sino de edificar muros de discernimiento, de restaurar el altar personal y de permitir que su luz disipe toda sombra sin que tú tengas que explicarlo ni justificarlo. Cuando una temporada termina, el cielo trae nuevas conexiones. Y si Dios permite que veas lo que antes tolerabas, es porque ha llegado la hora de cerrar ciclos y abrir espacio para lo que viene. Porque la limpieza espiritual siempre precede a una expansión de propósito. Aquellos que no pueden caminar contigo en obediencia no podrán resistir el peso de la gloria que Dios quiere derramar sobre ti. La fidelidad a Dios tiene un precio, la incomodidad de los que no quieren que avances. Pero ese precio es pequeño cuando entiendes que cada renuncia hecha por obediencia es una semilla sembrada en el terreno eterno del propósito. Lo que sueltes ahora, Dios lo transformará en puertas abiertas que ningún hombre podrá cerrar. No te detengas a luchar con lo que el cielo ya te dijo que dejes atrás.
No expliques lo que fue revelado en secreto. Camina con firmeza. Calla cuando el Espíritu te lo pida y deja que sea Dios quien defienda lo que está haciendo contigo. Porque cuando eliges su paz por encima de cualquier vínculo, su presencia será tu compañía constante. Y en ese camino, ninguna influencia del enemigo podrá tocar lo que ha sido sellado por la mano de Dios. El que comenzó la obra en ti la perfeccionará.